Para finalizar pues esta revisión de dispositivos para la comunicación inalámbrica de datos que nos podrían servir en el desarrollo de nuestro prototipo de semáforo inteligente, vamos a hablar de Zigbee. Zigbee es un protocolo de comunicaciones inalámbrica que está pensado para las comunicaciones a baja velocidad entre dos o varios dispositivos. Se pueden formar redes de miles de dispositivos que se pueden comunicar entre sí, lo que lo hace ideal para muchas aplicaciones. Zigbee fue desarrollado por la Zigbee Alliance, que es una alianza entre varias compañías quienes quisieron reunirse y desarrollar una plataforma de comunicación inalámbrica de bajo costo, de bajo consumo y que de esta manera pudieran trabajar durante varios años con un par de pilas. Esa era la filosofía inicial de esta alianza Zigbee. ¿Qué características básicas presentan estos dispositivos? Tienen una velocidad de transmisión de entre 25 y 250 kilobits por segundo. Miren que es una velocidad relativamente menor, casi que un cuarto menor, perdón, 3/4 menor a la del Bluetooth. Es una velocidad mucho menor. Tiene protocolo asíncrono, HAL duplex y estandarizado. HAL duplex es que él puede transmitir y recibir, pero no a la vez. Él puede estar transmitiendo, transmite y luego puede recibir, pero hay comunicación bidireccional. Permite la comunicación bidireccional. Se pueden formar redes que contengan dos dispositivos hasta cientos de ellos. Se pueden configurar los dispositivos para que trabajen en modo de bajo consumo. Operan a una frecuencia de 2.4 GHz. Pero también pueden trabajar a una frecuencia de 868 y 915 MHz. Ya vamos a ver que es cuando necesitamos un mayor alcance, una mayor cobertura. Es un protocolo fiable, la red se organiza y se repara de forma automática y los paquetes se rutean o se envían a su destino de manera automática. Es un protocolo seguro porque permite implementar encriptación y autenticación. Muy bien, aquí aparece el ancho de banda en el que se transmite utilizando estos dispositivos, que está entre 2.4 y 2.4 y 2.485 GHz, que es una banda, aquí dice que es una banda dinámica, él puede moverse dentro de esta banda dependiendo la red que se conforme. Eso lo vamos a ver más adelante cuando les explique cómo se configuran estos dispositivos, y en la práctica que ustedes van a hacer se van a dar cuenta que él va a escoger acá como el canal, y el canal va a estar identificado con una frecuencia. Y eso lo va a hacer de manera automática. Para nosotros va a ser algo transparente, pero eso es lo que lo hace a estos dispositivos tan atractivos y tan interesantes de trabajar. En esta tabla aparece una comparación entre las diferentes tecnologías Zigbee, Bluetooth y Wi-Fi. Miren, entonces aquí aparece Zigbee, acá también GPRS, Wi-Fi y Bluetooth, que ya las hemos visto. Entonces, ¿cuál es el enfoque de aplicación de Zigbee? Es el monitoreo y control, que es lo que nosotros queremos. Vamos a compararlo con acá el GPRS, que es el tema de voz y datos, con el Wi-Fi, que es el internet, el email, el video, y el Bluetooth, que es simplemente reemplazar un cable. Ese es el enfoque de aplicación de cada uno de ellos: Zigbee, monitoreo y control. Acá hablan pues de los recursos. Miremos este detalle.
que me parece más importante, la vida de la batería. La batería utilizada en un Zigbee, una batería estándar y recomendada por la alianza Zigbee, nos dice que puede durar entre 100 y más de 1000 días. GPRS de 1 a 7, Wi-Fi 5 días, Bluetooth de 1 a 7 días. Entonces el consumo es tan bajo que le da una autonomía bastante grande. Esto es un aspecto muy importante para nosotros en el proyecto, porque va a tener un consumo tan bajo que va a ser óptimo para eso. Talla de la red o tamaño de la red. Decimos que con Zigbee es ilimitado, aunque nosotros necesitamos solamente 2, entonces no habría problema. Con GPRS solamente 1, con Wi-Fi 32 equipos y con Bluetooth hasta 7. La transferencia de datos en kilobytes por segundo en Zigbee es de 20 a 250, en GPRS es 64 a 128 y en Wi-Fi más de 11.000 y en Bluetooth 720. Hablamos de un megabit por segundo, eso depende pues como la configuración. Aquí habla de la distancia de transmisión. Zigbee, dependiendo del dispositivo, vamos a ver que puede alcanzar hasta más de 100 metros, GPRS más de 1000 metros, Wi-Fi hasta 100 metros y Bluetooth también habíamos dicho que hasta 100 metros. Aquí dejemos entre paréntesis esta transmisión de Zigbee, porque vamos a ver que es mucho mayor. ¿Cuáles son como las características principales de cada tecnología? De Zigbee, la rentabilidad, la potencia y el costo. De GPRS, la calidad. De Wi-Fi, la velocidad y la flexibilidad. Y de Bluetooth, el costo y la conveniencia. ¿Cuáles son los campos de aplicación del protocolo Zigbee y de los dispositivos Exbee? Acá les aclaro un poco. Zigbee es el protocolo de transmisión, o sea, cómo se trabajan los datos, cómo se envían, cómo se reciben, cómo se procesan. Y Exbee con X y con BEE, ese Exbee son los dispositivos como tal, son los dispositivos físicos como tal. Entonces los campos de aplicación pueden ser agricultura, redes de sensores de bajo consumo en el campo para medir y recoger distintos parámetros o variables, domótica, en el tema de automatización de edificios y hogares, control industrial, atención sanitaria, recoger información de sensores en los pacientes, un ejemplo puede ser la ropa inteligente. Control remoto de electrónica de consumo, como el mando de la televisión, luces, toda clase de elementos. Vamos a hablar ahora acerca de los servicios Zigbee. Resulta que los dispositivos Zigbee se pueden configurar de 3 maneras diferentes, como coordinador, como router o como end device. Cuando hablamos de que configuramos un dispositivo como coordinador, lo configuramos para que él sea el que coordine la red, el que la organice, el que la forme, el que la gestione. Dato importante, solamente en una red Zigbee puede haber un solo coordinador. Router, de estos sí pueden haber muchísimos routers. Estos dispositivos tienen la capacidad de enviar, recibir y enrutar la información. Y finalmente end device, que son los dispositivos de bajo consumo que generalmente están conectados a los sensores y ellos envían la información directamente al coordinador o al router para que repite o reenvíe la información y llegue a su destino. Esa es como la topología básica de una red Zigbee. Entonces, en conclusión, una red Zigbee debe haber, inclusive solamente debe haber un coordinador y tiene que existir, y todos los routers y end devices que queramos, pueden ser los que sean, pero solamente debe haber un coordinador. La red más sencilla sería un coordinador más un router y un end device. Esa es la red más sencilla.
Ahora hablemos de los equipos, de los dispositivos XBee. Hay unos XBee Serie 1 que tienen, esta es la más sencilla, tiene unas características especiales. Acá nos hablan de ello. Recuerden que esta diapositiva la pueden descargar para leer posteriormente cada detalle. También está el ZNet 2.5 que nos dice que ya fue retirado. El ZB, que es el Series 2, que es muy común. El 2B, que es más actual que el Series 2. 900 MHz y el XSC. Ojo con este trabaja con 900 MHz y puede tener un alcance con una antena de alta ganancia de hasta 24 kilómetros. Eso es bastante, eso puede cubrir uno de los municipios de ustedes, donde ustedes viven, por ejemplo. Es un dispositivo bastante interesante. Hablemos de las antenas. Tenemos entonces diferentes tipos de antenas. Miren acá, no sé si en las diapositivas anteriores, no recuerdo, habíamos visto el XBee como tal, el dispositivo, como les decía, Zigbee el protocolo, XBee el dispositivo. Este dispositivo tiene diferentes tipos de antena. Entonces hay una antena tipo chip, que es esta, ¿cierto? También tiene antena de tipo wire o whip, que es esta de acá. Antena UFL, que es una antena, es un conector, en realidad es un conector pequeño para conectar su propia antena. Supongamos, ahí podemos soldar un cable hacia la antena que está, por ejemplo, en el techo para mejorar la cobertura o por fuera de una caja. Y la RPSM antena, que es esta de acá, que es un conector más, perdón, si es esta de acá, es un conector más grande para conectar tu propia antena. Nuevamente, esto es perfecto si tienes tu equipo en una caja y deseas la antena por fuera de esta. Es esta de acá. Es esta de acá. Para conectar una antena, por ejemplo, de alta ganancia. Sobre el tema de modulación, bueno, aquí vamos a decirlo rápidamente. Utiliza dos bandas de frecuencia, trabaja con a 2.4 GHz, utiliza la modulación OQPSK, que es una modulación digital. También trabaja en estos rangos de frecuencia de 868 hasta 928 MHz, con una tasa de transferencia de datos un poco menor. Miren que acá es 250 kilobits por segundo, acá son hasta de 20 y 40 kilobits por segundo. O sea, si aumentamos la distancia, disminuimos la velocidad de transferencia de datos que podemos realizar. Bueno, muchachos, entonces estos es como los aspectos, estos son como los aspectos generales acerca de los XBee. A continuación voy a explicarles un poco cómo se configura, y la idea es que ustedes lo hagan en vivo con un computador conectado a dos XBee a través de escritorio remoto. Posteriormente les explicaré cómo.